Escuchemos con atención las lecturas de la Santa Misa de este domingo 20 de agosto 2023, y posteriormente la audioreflexión. Liturgia de la Palabra. Primera lectura. Del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor: velen por los derechos de los demás, practiquen la justicia, porque mi salvación está a punto de llegar y mi justicia a punto de manifestarse. A los extranjeros que se han adherido al Señor para servirlo, amarlo y darle culto, a los que guardan el sábado sin profanarlo y se mantienen fieles a mi alianza, los conduciré a mi monte santo y los llenaré de alegría en mi casa de oración. Sus holocaustos y sacrificios serán gratos en mi altar, porque mi templo será casa de oración para todos los pueblos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Segunda lectura. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, tengo algo que decirles a ustedes, los que no son judíos, y trato de desempeñar lo mejor posible este ministerio. Pero esto lo hago también para ver si provoco los celos de los de mi raza y logro salvar a algunos de ellos. Pues, si su rechazo ha sido reconciliación para el mundo, ¿qué no será su reintegración, sino resurrección de entre los muertos? Porque Dios no se arrepiente de sus dones ni de su elección. Así como ustedes antes eran rebeldes contra Dios y ahora han alcanzado su misericordia con ocasión de la rebeldía de los judíos, en la misma forma, los judíos, que ahora son los rebeldes y que fueron la ocasión de que ustedes alcanzarán la misericordia de Dios, también ellos la alcanzarán. En efecto, Dios ha permitido que todos cayéramos en la rebeldía, para manifestarnos a todos su misericordia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús se retiró a la comarca de Tiro y Sidón. Entonces una mujer cananea le salió al encuentro y se puso a gritar: Señor, Hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio. Jesús no le contestó una sola palabra, pero los discípulos se acercaron y le rogaban: atiéndela, porque viene gritando detrás de nosotros. Él les contestó: yo no he sido enviado sino a las ovejas descarriadas de la casa de Israel. Ella se acercó entonces a Jesús y, postrada ante él, le dijo: Señor, ayúdame. Él le respondió: no está bien quitarles el pan a los hijos para echárselo a los perritos. Pero ella replicó: es cierto, Señor. Pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús le respondió: mujer, qué grande es tu fe. Que se cumpla lo que deseas. Y en aquel mismo instante quedó curada su hija. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Audioreflexión misa del domingo 20 de agosto del 2023. En este domingo, el Señor nos habla de que la salvación es universal. Por eso nuestra Iglesia es católica, porque la palabra católico significa universal. Parece haber sido usada la palabra católico por primera vez, para designar a la religión cristiana por Ignacio, obispo de Antioquía, en una de sus cartas, pero la noción de una iglesia universal, en el sentido de que alcanzaba los confines del mundo conocido, solo surgió en el siglo IV de nuestra era, para quedar consolidada en el Concilio de Constantinopla en 381. Creo en la Iglesia una, santa, católica y apostólica. En la primera lectura del profeta Isaías, Dios nos dice cómo su casa es casa de oración para todos los pueblos, llámese judíos, llámese extranjeros. En la segunda lectura, San Pablo nos dice que la salvación es tanto para judíos como para paganos, todos hemos desobedecido a Dios y si Dios ha ofrecido la salvación a los paganos, con mayor razón la ofrecerá a los judíos, que son el pueblo de la alianza. En el Evangelio, vemos a Cristo mismo realizar un milagro a favor de una mujer cananea, venida de Tiro y Sidón, mostrándonos de esta manera que la salvación posee un carácter universal. Audioreflexión de la primera lectura del libro del profeta Isaías. El pueblo de Israel, al regresar del exilio, se encontró con que otros pueblos habitaban sus tierras. En el exilio trataron de mantener su fe permaneciendo unidos a los sacerdotes, a los escribas, aún sin la presencia del templo, anhelando siempre regresar a su tierra. Cuando regresan del exilio, se encuentran con que otros pueblos habitan sus tierras, y han creado un nuevo estado de las cosas, que les obliga a reflexionar y adoptar una nueva actitud hacia los extranjeros.
Por eso el profeta Isaías nos dice en la primera lectura: a los extranjeros que se han adherido al Señor para servirlo, amarlo y darle culto, a los que guardan el sábado sin profanarlo y se mantienen fieles a mi alianza, los conduciré a mi monte santo. Con esto, el Señor a través del profeta Isaías, revela al pueblo de Israel, como la salvación, no es solo, para un pueblo, ni para una nación, sino para todo el mundo, para quienes quieran escuchar a Dios, amarlo y obedecerlo. Aparte, Dios a través del profeta Isaías, nos invita a velar por los derechos de los demás como practicando la justicia. En el Éxodo, se nos relata, como el pueblo de Israel, de camino a la tierra prometida, la primera lección que reciben de Dios, es la de la justicia, por eso les envía el maná, que se repartía justa y equitativamente a todos, de tal manera, que al que recogía más, le rendía igual que al que recogía menos. El pueblo de Israel, antes de que viniera nuestro Señor Jesucristo, fue invitado por Dios, a ser justo, cumpliendo con los 10 mandamientos. En el Nuevo Testamento, Cristo ya no solo nos invita a ser justos, sino a ser santos. ¿Esto qué significa? Significa que nos invita, no solo a velar por los derechos de los demás, sino a amar y servir a Dios en los demás. ¿Por qué en el Antiguo Testamento Dios únicamente le pide a su pueblo que sea justo, y no santo? Porque en el Antiguo Testamento todavía no había venido Cristo Jesús a salvar a la humanidad y a entregar al hombre al Espíritu Santo y con él, las gracias santificantes, que le permitan pasar de la justicia a la santidad. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo, a la primera lectura. Primer libro de Timoteo capítulo 2, versículo 4. Pues Él quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Curiosamente, la Iglesia Católica, la única fundada por Cristo Jesús nuestro Señor, es la que desde su nombre católica, que significa universal, manifiesta la universalidad de la salvación para todos los hombres. Existen muchas sectas, religiones, iglesias falsas, que reducen la salvación solo para unos cuantos, por ejemplo, Iglesia de Jesucristo para los 144,000 de los últimos días, comunicando desde su nombre, una mentira total, al decir que Jesucristo solo vino a salvar a 144,000. ¡Qué cosa más ilógica y tonta! Y como dice el dicho, no me admira el indio, sino el que se lo hace compadre. ¿Cómo es posible que muchas personas, aún bautizadas en la Iglesia Católica, se dejen engañar por estos charlatanes? Por eso nos dice Timoteo, es importante para que el hombre se salve, que llegue al conocimiento de la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Pues que Dios quiere que todos los hombres se salven. Segunda lectura de apoyo, a la primera lectura. Libro de Romanos capítulo 3, versículo 29 al 30. De otra manera Dios sería solo Dios de los judíos, ¿no lo es también de las demás naciones? Claro que también es Dios de esas naciones. Pues solamente Él es Dios, quien salva al pueblo circuncidado a causa de su fe y a los otros pueblos cuando llegan a la fe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El pueblo de Israel, mucho tiempo, creyó tener la exclusividad de Dios, de su amor, de su salvación, pero vemos en esta lectura del profeta Isaías, como Dios, siempre se revela como Dios no solo del pueblo judío, sino como Dios de todo el universo. Desgraciadamente, en todas las épocas, ha existido gente ignorante, charlatana y embustera, que predica tener la exclusividad de Dios, de su amor, de su salvación. Dios no es exclusivo de nadie, ni le ha dado a nadie la exclusividad de su salvación. Y esos hombres, que predican un Dios que tiene preferencias, exclusividades, están predicando una mentira total de Dios. Recuerden, Satanás es padre de toda mentira, de tal manera que esas sectas, religiones, e iglesias, que pretenden tener la exclusividad de la salvación de Dios, podríamos llamarlas diabólicas. Dios vino a salvar a todos los hombres, y fundó para ello a la Iglesia Católica, para que fuera la encargada de hacer llegar esa salvación hasta los confines de la tierra. Tercera lectura de apoyo, a la primera lectura. Libro de Romanos capítulo 10, versículo 12 al 13. Así que no hay diferencia entre judío y griego, todos tienen el mismo Señor, que es muy generoso con todo el que lo invoca. Porque todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Para Dios no hay diferencia, Él es Dios de todos los hombres, sin importar raza, color, origen.
Y aparentemente eso nos queda muy claro a todos los que formamos la Iglesia Católica. No obstante, muchos católicos pertenecientes a diferentes grupos o asociaciones dentro de la Iglesia Católica, creen que solo los que pertenecen a su grupo, a su asociación, se van a salvar y los demás no. Esos grupos que dentro de la Iglesia Católica, hacen su propia iglesia, y hacen de su grupo o de su asociación la totalidad de la iglesia y el único medio de salvación, a la larga caen en el pecado de los hermanos separados. Cuidado, mucho cuidado. En llegar a caer en ese tipo de soberbia espiritual al llegar a creer que solo mi grupo, mi asociación, es la mejor, la única perfecta, el único medio de salvación y solo los que pertenecen a mi grupo, a mi asociación, a mi movimiento, son los únicos que se van a salvar. La Iglesia Católica es como una orquesta. Una orquesta está formada por personas que tocan diferentes instrumentos y que se encuentran agrupadas, conforme al instrumento que tocan, y todas estas personas, son organizadas y comandadas por un director de orquesta. De la misma manera la Iglesia Católica está formada por distintos grupos y asociaciones, y el señor cura, el sacerdote, es el director de la orquesta. Una orquesta no está formada solo por violinistas, o trompetistas, sino por un conjunto de músicos que tocan diferentes instrumentos. Y ninguno de los músicos puede decir que es solo gracias al instrumento que él toca, que la orquesta funciona, porque mentiría totalmente. No puede existir una orquesta de un solo instrumento. Es la variedad de instrumentos tocados por diferentes personas que se dejan guiar y obedecen ciegamente al director de la orquesta, lo que permite que la orquesta produzca bellas y armoniosas melodías, que deleitan a los que las escuchan. Con este ejemplo quiero decir, que todos los grupos, asociaciones, movimientos de la Iglesia Católica todos son igual de importantes, y todos los grupos, asociaciones y movimientos seglares, que se dejan conducir dócil y humildemente por sus pastores, son colaboradores de igual manera, en la misión salvadora de Cristo. La melodía que produce la orquesta de la Iglesia Católica, es la salvación universal y todos los bautizados estamos llamados a formar parte de esta orquesta, poniendo nuestros dones a trabajar activamente en nuestra Iglesia Católica, en obediencia a nuestros pastores, para que la salvación llegue hasta los últimos confines de la tierra. Audioreflexión de la segunda lectura, libro de Romanos. En esta lectura, nos dice San Pablo, como Dios, a todos los que nos ha llamado, a todos los que nos ha elegido, empezando por el pueblo judío, y siguiendo con cada uno de nosotros los bautizados, nos ha llenado de dones, gracias, bendiciones y sabiduría para obedecer sus mandatos, para hacer su voluntad, y para hacer llegar a nuestras vidas y a la de los que nos rodean, la salvación universal. Y a pesar de que muchos de sus elegidos, empezando por el pueblo judío, y siguiendo con los católicos bautizados, han despreciado su llamado, su elección, su salvación, Pablo nos dice: Dios no se arrepiente de sus dones, ni de su elección. Dios es un Dios paciente, que quiere que todos los hombres se salven, y por eso ha permitido que todos cayéramos en la rebeldía, para manifestarnos a todos su misericordia. La palabra misericordia viene de miseri igual miserable, cor igual corazón, día igual dar, que significa dar el corazón al miserable. Por eso, es hasta que el hombre es capaz de reconocer su miseria, que puede recibir de Dios su misericordia y su salvación. Por lo tanto, una condición necesaria para que la salvación de Dios llegue al hombre, es el arrepentimiento, que le lleva a confesar su pecado, para recibir el perdón misericordioso de Dios y le lleva a la conversión, o sea a un cambio total de vida, en obediencia total a Dios, a su palabra y a su iglesia. Si tú todavía no te has dado cuenta de tus miserias, de tu pecado y crees que eres de los que no andas tan mal, que andas más o menos bien, cuidado. Porque ya no serás solo un miserable, sino un tibio miserable, un mediocre, y a los tibios, nos dice la palabra de Dios en Apocalipsis 3:15, que Dios les vomita porque le dan asco. A los miserables mediocres, su tibieza les incapacita, para poder recibir el perdón y la misericordia de Dios. Porque el único pecado que Dios no puede perdonar, es aquel del cual uno no se arrepiente y no pide perdón. Pero eso sí, que te quede claro, que no existe ningún pecado que Dios no pueda perdonar cuando se le pide perdón, ya que no existe pecado que pueda llegar a ser más grande que la misericordia de Dios. Por eso, como dice el profeta Isaías 1:18, vengan para que arreglemos cuentas, aunque tus pecados sean colorados, quedarán blancos como la nieve. Aunque sean rojos como púrpura, se volverán como lana blanca. Si ustedes quieren obedecerme, comerán lo mejor de la tierra. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo a la segunda lectura.
Libro de Efesios capítulo 2, versículo 4 al 5. Pero Dios es rico en misericordia. Con qué amor tan inmenso nos amó. Estábamos muertos por nuestras faltas y nos hizo revivir con Cristo. Por pura gracia ustedes han sido salvados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Por pura gracia hemos sido salvados. Es importante nunca perder de vista esta realidad, para evitar así, llenarnos de soberbia, como lo hicieron los judíos y como lo hacen actualmente muchas iglesias de hermanos separados, y aún, muchos integrantes de grupos, asociaciones y movimientos de la Iglesia Católica, que creen que la salvación se la han ganado por méritos propios. Es importante nunca olvidar, que el hombre por sí mismo jamás hubiera podido alcanzar la salvación de su alma, porque de ser así, Dios no hubiera tenido que enviar a su Hijo a morir en la cruz por nosotros para salvarnos, simplemente nos hubiera dicho hagan esto o aquello y sálvense solos, pero la salvación es y seguirá siendo imposible para el hombre sin Dios. Por eso nos dice la Escritura, en el Evangelio de San Juan 15. Sin mí no pueden hacer nada, conmigo lo pueden hacer todo. De ahí el por qué la salvación es gratuita, porque el hombre no tiene, ni tendrá jamás con qué pagar a Dios, su perdón, su misericordia, su amor y su salvación. Dios ciertamente es rico en misericordia, con quien se arrepiente y se convierte, pero si el hombre no reconoce su miseria, no puede recibir el perdón de su pecado y no puede experimentar en su vida la inmensidad del amor de Dios. Segunda lectura de apoyo, a la segunda lectura, libro de Tito capítulo 3, versículo 4 al 5. Pero se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor a los hombres, en que no se fijó en lo bueno que hubiéramos hecho, sino que tuvo misericordia de nosotros y nos salvó. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Desde que el primer hombre Adán pecó, la humanidad quedó a manos del diablo, de tal manera que el ser humano era incapaz de hacer el bien aún deseándolo, de ahí que San Pablo expresara esta realidad en la carta a los romanos diciendo, porque hago el mal que no quiero, en lugar del bien que quiero. El hombre sin Dios, podrá querer el bien, pero nunca podrá realizarlo. Por eso en esta lectura de Tito, nos dice el Señor. No se fijó en lo bueno que hubiéramos hecho, porque si esa fuera la condición de Dios para salvar al hombre, todos los hombres estaríamos condenados e incapacitados para recibir la salvación. ¿Qué necesita hacer el hombre para recibir esta salvación? Reconocer humildemente su pecado, arrepentirse, confesarse y así recibir de Dios por medio del sacramento de la penitencia, su perdón y la gracia santificantes, que permitan al hombre ya no solo querer hacer el bien, sino poder realizarlo y llevarlo a cabo en su vida. Vamos a ejemplificar lo anterior. Imagínate que yo soy un ratero y tú también eres un ratero, a los dos nos han metido en la cárcel. ¿Puedes tú salvarme a mí? ¿Podré yo salvarte a ti? Claro que no. Porque los dos somos culpables de un delito. ¿Puede salvarnos el perro de la esquina, el marciano? No. Tiene que venir un ser humano perfecto, sin tacha, ni culpa, y que tenga dinero suficiente para pagar nuestra fianza. Bueno, ahora vamos a transportar esto al aspecto espiritual. Yo soy pecadora y tú eres pecador, tú no puedes salvarme a mí, ni yo puedo salvarte a ti, porque los dos hemos pecado. Y esa era la realidad del hombre, antes de que Cristo viniera a salvarnos. Todos los seres humanos éramos pecadores y nadie podía salvar a nadie. Tenía que venir un hombre perfecto, sin pecado, sin culpa ni mancha, capaz de pagar el precio de nuestra libertad. Para eso vino Jesús. Perfecto, Dios y perfecto hombre. Por eso a Jesús se le llama el Hijo del Hombre, porque es perfecto hombre y perfecto Dios. Que viene a pagar con su sangre preciosa el precio de nuestra libertad. No sé si ustedes sepan, que la palabra sacramento, significa fianza. Cada vez que nosotros cometemos un pecado, entramos en la cárcel del diablo, y cada vez que nos confesamos y el sacerdote nos da la absolución, quedamos libres bajo fianza. De ahí el por qué, sin confesión y sin absolución, no se puede obtener el perdón del pecado mortal. Y el que en su soberbia se resiste a acercarse al sacramento de la penitencia, asegura para sí, la condenación eterna. Ojalá que no sea ese tu caso. Tercera lectura de apoyo, a la segunda lectura. Libro de Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9. Ustedes han sido salvados por la fe, y lo han sido por gracia. Esto no vino de ustedes, sino que es un don de Dios. Tampoco lo merecieron por sus obras, de manera que nadie tiene por qué sentirse orgulloso. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
La salvación llega al hombre por medio de la fe, que consiste en creer sin ver, en creer sin entender, aceptando humildemente la voluntad de Dios, tal como Él nos la manifiesta en su palabra y en su iglesia. Últimamente, muchos católicos han caído en la soberbia de no querer acercarse al sacramento de la penitencia, argumentando que por qué tienen que confesar sus pecados a un sacerdote que es pecador igual que ellos, que mejor se confiesen directamente con Dios. Dios nos dice claramente en Isaías 55, 8. Tus caminos no son mis caminos, ni tus pensamientos, son mis pensamientos, como está el cielo por encima de la tierra, así están mis caminos por encima de los tuyos. De tal manera que si Dios quiso ejercer su misericordia y su perdón a través del sacramento de la penitencia, ¿quién eres tú para cuestionar los caminos de Dios? ¿Quién eres tú para cambiar el camino que Cristo vino a mostrarnos para alcanzar la salvación? ¿Serás acaso superior a Dios? Ya hubo alguien que intentó sentirse superior a Dios y quiso cuestionar sus caminos y cambiarlos, se llama Satanás y está en el infierno. ¿Quieres acabar igual que él? El pecado es un mal y es causa de condenación para los que no desean arrepentirse. Estás a tiempo. Muéstrate humilde, reconoce tu pecado, acércate al sacramento de la penitencia, para recibir de Dios el perdón de tus pecados y ábrete a experimentar la grandeza y el poder de la misericordia y el amor de Dios en tu vida. Si reconocemos a tiempo nuestra rebeldía para con Dios, se manifiesta su perdón, su misericordia infinita. Y si perseveramos hasta el final, obtenemos la salvación, que vino Cristo a traernos y que prometió a todos los que amamos Dios. Audioreflexión del Santo Evangelio. Libro de San Mateo. Primero vamos a situarnos en el contexto histórico. En la época de Cristo, los judíos, y en especial los fariseos, creían que la salvación era solo y exclusivamente para los judíos, y por eso a los paganos los designaban con el nombre de perros. Este evangelio inicia diciendo Jesús se retiró a la comarca de Tiro y Sidón. ¿Se retiró de dónde? Si leemos el texto que antecede a este evangelio, vemos que Jesús se retira de Genesaret, donde ha tenido un debate con los fariseos, quienes se habían escandalizado de sus declaraciones. Y es en este contexto, que una mujer canánea, que llegaba de ese territorio, empezó a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio. En este relato, se nos muestra cómo la mujer canánea había entendido que Jesús era el Mesías no solo de los judíos, sino de todos, aún de ella, porque recordemos que esta mujer tiene dos características por las cuales debería ser discriminada por un judío, una por ser canánea y otra por ser mujer. Esta canánea, a pesar de no ser judía y de ser mujer, se atreve a pedir a Jesús que cure a su hija, pero no lo hace de la manera correcta, lo hace a gritos, como exigiendo. Y Jesús se hace como que no escucha. Hasta que sus discípulos se acercaron a él y le dijeron: atiéndela, mira cómo grita detrás de nosotros. Aquí vemos el poder tan grande de intercesión, que tienen los que sirven y siguen a Dios, en este caso los discípulos. Jesús contestó: no he sido enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel, haciendo de esta manera una sátira a las creencias de los escribas y fariseos de su época. Pero la mujer, entendiendo que la manera en la que había pedido no era la correcta, se llena de humildad y se postra ante Jesús y le vuelve a insistir en su petición. A lo que Jesús respondió: no está bien quitarles el pan a los hijos para echárselo a los perritos. Jesús dulcifica el nombre de perros dado a los paganos diciendo el diminutivo perritos, queriendo con esto Jesús, por un lado, darles una lección a los fariseos, por otra a sus apóstoles y por último a la mujer canánea. A los fariseos, para que entendieran que la salvación de Dios es para todos y para que vieran como una mujer canánea, una pagana, un perrito creía y tenía más fe en Jesús, en su poder, en su mesianismo, que ellos, a quien había sido enviado Jesús para salvarles. A los apóstoles para que aprenden a compadecerse y a interceder por los que les rodean. Y por último a la canánea, para reforzarle su fe. En la Biblia, seguido se habla de poner a prueba nuestra fe. Pero no se trata de poner a prueba con un examen o un test, sino más bien como un ejercicio que fortalece la fe. Este aparente silencio de Jesús, me gustaría compararlo con el entrenamiento del atleta para fortalecerse en su especialidad. Podemos decir que Dios refuerza nuestra fe, cuando parece esconderse o parece no hacernos caso, está tratando de fortalecer nuestra débil fe. Sin embargo, Jesús insiste en ejercitar aún más la fe de la mujer canánea. No le parece suficiente el silencio inicial, sino que al recibir la petición de la mujer, le responde que no le toca atender a los que no sean judíos, pues ha sido enviado solo para las ovejas descarriadas de la casa de Israel.
La mujer no acepta esta respuesta de Jesús, sino que se postra ante él y le suplica: Señor, ayúdame. Igual que el entrenador exige al atleta templar más sus músculos y aumentar su resistencia para estar mejor preparado, así sigue el Señor forzando la fe de la cananea. Y por eso le responde: no está bien quitar el pan a los hijos para echárselo a los perritos, queriendo significar que para ese momento no debía ocuparse de los paganos sino de los judíos. La mujer no se da por vencida. Definitivamente, no acepta un no como respuesta de Jesús. Iluminada por el Espíritu Santo, le responde a Jesús con un argumento irrebatible: hasta los perritos se comen las migajas de la mesa de sus amos. La fe de la mujer había sido reforzada con los aparentes desplantes del Señor. Y ahora la fe de la mujer queda recompensada, pues obtiene de Jesús lo que pide. Nos dice el Evangelio que Jesús le respondió: mujer, qué grande es tu fe. Que se cumpla lo que deseas. Y en aquel mismo instante quedó curada su hija. La fe ciertamente es un regalo que Cristo mismo nos da a través de su palabra. La fe nace y se fortalece con la predicación. Ahora bien, como todo regalo, es necesario que lo recibamos. Es necesario aceptar ese regalo maravilloso que Dios nos da constantemente. Y, además, aceptar todos los entrenamientos que Dios hace a nuestra fe, para que ésta se vaya fortaleciendo y un día sea recompensada con el regalo definitivo que Dios quiere darnos: la salvación y la vida eterna. Jamás desconfiemos de Dios, pues Él nos ama y está siempre dispuesto a velar por nosotros, porque somos sus hijos. Recordemos que nuestra fe se engrandece solo cuando seguimos amando a Dios y confiando en Él, a pesar de que tengamos que pasar por momentos difíciles, en los cuales parece que Dios no nos escucha, o se mantiene indiferente ante nuestras súplicas. Dios nos ama tanto, que está dispuesto hasta a perder su reputación, con tal de salvarnos. Dios siempre nos escucha, y sobre todo nos ama, como nadie jamás podrá amarnos. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo al Santo Evangelio. Libro de Santiago capítulo 4, versículo 3 y 6. Pero si ustedes no tienen es porque no piden, o si piden algo, no lo consiguen porque piden mal, y no lo consiguen porque lo derrocharían para divertirse. Pero Dios tiene mejores cosas que dar. Y la Escritura añade: Dios resiste a los orgullosos, pero hace favores a los humildes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Jesús nos dice en el Evangelio de Juan: nadie viene a mí, si mi Padre no lo llama. El hecho de que Jesús haya pasado frente a la mujer canánea, no fue una casualidad, sino una diosualidad. No es la mujer canánea la que viene al encuentro de Jesús. Es Jesús, el que va al encuentro de la mujer canánea. La mujer canánea pidió mal al inicio y por eso no conseguía lo que pedía. ¿Por qué? Vamos a ver cómo esta mujer comete varios errores. Primero, creer ser ella la que va al encuentro de Jesús, y no entender que es Jesús el que va a su encuentro. Segundo, ponerse a gritarle. El grito me suena a exigencia de alguien que cree que merece ser escuchado, solo por el simple hecho de tener una necesidad. Es como querer usar a Jesús, solo como objeto para resolver mis necesidades, o como mago de la lámpara maravillosa. Tercero, le dice: Señor, hijo de David, ten compasión de mí, si ella no es judía. Porque utiliza este término, de hijo de David. Me suena a lisonja. Todo lo anterior, me hace creer, que en la aparente súplica de esta mujer se encontraba escondida una gran dosis de soberbia, y la palabra de Dios nos dice claramente, que Dios no hace caso del soberbio. Por eso Jesús la ignora, invitando de esta manera a la mujer canánea, a dejar su soberbia, y adoptar una actitud de humildad. O sea, Jesús da a la mujer canánea algo mejor de lo que ella le pide, le da humildad y fe. De hecho, Jesús con su actitud y sus respuestas logra que la mujer cambie totalmente su actitud inicial. ¿Por qué lo digo? Bueno, en la segunda parte del relato, San Mateo nos dice: primero, ya no sale a su encuentro, sino que se acerca a Jesús. Segundo, se postra ante Jesús para realizar su súplica. Tercero, ya no le grita, sino que le dice: Señor, ayúdame. Cuarto, ya no utiliza la lisonja, ni la adulación de hijo de David. Ahora sí, Jesús ya habilitó a la mujer de la humildad y la fe necesaria para alcanzar de él su misericordia y su salvación. Segunda lectura de apoyo al Santo Evangelio. Libro de Mateo capítulo 11, versículo 21 al 22. Ay de ti, Corazín. Ay de ti, Betsaida. Porque si en Tiro y Sidón se hubiesen hecho los milagros que se han realizado con ustedes, seguramente se habrían arrepentido, poniéndose vestidos de penitencia y cubriéndose de ceniza. Yo se los digo,
Tiro y Sidón serán tratadas con menos rigor que ustedes en el día del juicio. ¿Y tú, Cafarnaún, subirás hasta el cielo? No, bajarás donde los muertos. Porque los milagros que se han realizado en ti, si hubieran hecho en Sodoma, todavía existiría Sodoma. Por eso yo te digo que, en el día del juicio, Sodoma será tratada con menos rigor que ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El relato del Evangelio de Mateo inicia diciéndonos: en aquel tiempo Jesús se retiró a la comarca de Tiro y Sidón. Tiro y Sidón eran dos ciudades paganas, maldecidas por los profetas y luego, destruidas, al igual que Sodoma y Gomorra. El Señor con este texto, quiere decirles, primero a los judíos de aquella época, y ahora a los católicos de esta época, que por ser los judíos su pueblo elegido y los católicos su iglesia fundada, ha derramado en ellos, a través de su Espíritu Santo, gracias, bendiciones inigualables, que muchos no han valorado y han despreciado. Un ejemplo. ¿Qué bendición puede haber mayor que la Eucaristía, los sacramentos, la palabra de Dios? Y no es cierto, que muchos católicos, día a día desprecian esta bendición maravillosa, porque pudiendo acudir diario a misa, o aunque sea los domingos, no lo hacen, más que cuando se encuentran en apuros, o tienen necesidades, y quieren que Dios se las resuelva. El Señor por eso nos dice en su palabra, al que mucho se le da, mucho se le pide, los bautizados católicos, que han despreciado el llamado de Dios a escuchar su palabra, a participar en la Eucaristía, a estar con Él en la oración, van a ser tratados con mayor rigor que los que no lo son. Por eso nos dice este texto, que todos los ingratos, van a ser tratados con peor rigor que Tiro, Sidón y Sodoma y Gomorra, o sea, van a ser tratados peor, que los más grandes pecadores. Porque viendo no quisieron ver y oyendo no quisieron oír. Tercera lectura de apoyo, al Santo Evangelio libro de Mateo capítulo 7, versículos 7 al 8. Pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen a la puerta y se les abrirá. Porque el que pide, recibe, el que busca, encuentra, y el que toca a la puerta, se le abrirá. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La palabra de Dios es muy clara: pide y se te dará, no dice piensa y se te adivinará. Existen personas tan soberbias, que quieren, que Dios les adivine el pensamiento, y sin pedir, les dé. El otro día una mujer salió al mercado, y al regreso encontró que su hija se había caído, y se había roto el brazo. Enojada, empezó a renegar contra Dios, diciendo: Dios, así es como cuidas a mi hija. Al oír esto, su vecina le dijo: ¿acaso le encargaste a Dios que cuidara de tu hija? La mujer respondió: no, pero se supone que Él debe de cuidármela, porque para eso es Dios. Cuánta soberbia hay en el ser humano. Que hasta queremos convertirnos en dioses de Dios, y queremos que se ponga a nuestro servicio, adivinando qué queremos que haga por nosotros y si no nos los hace, culpándolo de todas nuestras estupideces. También nos dice: busca y encontrarás. Nosotros queremos encontrar la paz, la felicidad, el amor, la salvación de Dios, sin pagar el precio de buscarles. O buscando donde no están. Una noche una mujer perdió un arete de oro muy fino cuando iba a entrar a su casa. Al llegar a su casa, empezó a llorar apurada por su arete. Todos sus hijos, al escuchar sus gritos y gemidos, acudieron a su encuentro, y le preguntaron qué pasaba. A lo que ella respondió, que estaba así, porque había perdido su arete de oro fino. Toda la familia se dio a la tarea de buscar el arete dentro de la casa. Después de un largo tiempo de ardua búsqueda. A uno de sus hijos, se le ocurrió preguntarle: mamá, ¿dónde perdiste el arete? La mujer respondió: allá afuera en la cochera, cuando me bajé del auto, antes de entrar a la casa. El hijo desesperado le dijo: entonces ¿por qué nos pusimos a buscarlo dentro de la casa? La mujer respondió: porque dentro de la casa hay más luz, y afuera no se ve nada. Mamá, replicó el muchacho, ¿no te das cuenta, que aunque exista más luz dentro de la casa, nunca lo vamos a encontrar, porque ahí no está? En cambio afuera en la cochera, con un simple cerillo, tenemos más posibilidades de encontrarlo, porque ahí, sí se encuentra. Muchos católicos están igual que esta pobre mujer. Andan buscando la paz, la felicidad, el amor, la salvación, en el dinero, en los vicios, en los placeres del mundo. Ahí nunca los vas a encontrar. Porque solamente existe un solo camino, verdadero, para alcanzar la paz, la felicidad, el amor y la salvación. Cristo Jesús nuestro Señor, y ese camino se encuentra escuchando y haciendo vida la palabra de Dios, acercándose a los sacramentos y a la oración.
Recuerda, si Dios no te da lo que le pides, no es porque Dios no te escuche, es porque tú no sabes escuchar a Dios para saber el que quiere de ti. Dios siempre escucha todas las oraciones, pero si no te lo ha concedido es porque te está dando algo mejor de lo que pides, o porque no estás pidiendo como conviene, o porque ni siquiera te estás tomando la molestia de pedirle y quieres que te adivine. Vamos pidiéndole a Dios una gran humildad, que nos permita reconocer nuestro pecado, confesarlo y nos permita pedir con fe, sometiendo toda súplica a su voluntad, abandonándonos en su amor, y sabiendo esperar de Él siempre lo mejor. Oremos por todas las misiones que tenemos en puerta para que nuestro Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo, permita que todos los que han sido invitados den una respuesta generosa a su llamado y por todos los que van a participar, para que el Espíritu Santo los llene de amor, fe, esperanza, gracia y bendición. Oremos por todos los que nos han pedido oración o nos hemos ofrecido orar por ellos, especialmente por el Padre Olman, el Padre Ricardo, el Padre David, por Gerardo, por Blasita, por Porma Elena Velasco, por José Velasco, por su conversión, por Rocío Romero, por Lidia para que Dios la sane de su cáncer, por Carmen Medina por su pronta recuperación, por Clarita, Mateo, André, Santiago, Diego, Vicky, Stoyan, y por cada uno de nosotros, para que el Señor nos conceda el remedio de nuestras necesidades, la salud de alma, de mente, de emociones y de cuerpo, y la paz, la fe, la esperanza y sabiduría en nuestros corazones. Oremos por el programa de Radio María, para que nuestro Señor Jesucristo nos siga llenando por medio de su Espíritu Santo, de amor, gracia, sabiduría y bendición. Sigamos orando por el programa de radio, para que Cristo Jesús nuestro Señor, nos siga llenando de amor, sabiduría, gracia y bendición a todos los que participamos. Todo a Jesús por María, todo a María por Jesús. Dios les bendiga. Carmen Medina.